Hay autores que cuando tú los descubres, te abren la mente. Hay un filósofo de origen coreano, pero nacionalizado alemán, que me recomendó mi amigo Charlie Mariotti. Él se llama Byung-Chul Han. Él escribió un libro que se llama Infocracia. El libro se llama Infocracia. ¿Qué es lo que él quiere decir? La crisis de la democracia en la era de la información. Él parte de las primeras democracias modernas, como la base de estas primeras democracias modernas era la racionalidad fundamentada en la lectura del libro. Incluso da ejemplos de debates políticos, uno muy importante que ocurrió en 1854 entre el republicano Abraham Lincoln y el demócrata Douglas, en donde cada candidato tuvo 3 horas. Primero Douglas, 3 horas, luego Lincoln 3 horas y luego 1 hora duró Douglas para rebatirle a Lincoln. Me parece que fue así que sucedieron los hechos. El punto es que estos dos contendientes políticos manejaron temas muy complejos en todo ese tiempo. Y también dice este autor, Byung-Chul Han, que la capacidad de atención del público era una cosa impresionante en la época. Luego vino la época de los medios de comunicación, siglo XX. Y en el siglo XX nos encontramos con que existía una especie, o empezó a formarse una especie de mediocracia o telecracia, donde se enfocaba todo en hacer un show. Y da el ejemplo de Ronald Reagan y los debates que le llevaron a la presidencia de Estados Unidos. Ronald Reagan era un actor, no era político, pero dice este autor en su libro Infocracia que en esa época de la mediocracia lo que importaba no era el argumento, sino el performance que tú dabas, el show que tú dabas ante los espectadores. Y lo que está sucediendo ahora, señoras y señores, es que en esta era de la información, es la información que ha sustituido los argumentos. Y él dice que la verdad no puede viajar a la velocidad de la información. La verdad es una construcción, tú tienes que estudiarla. Sin embargo, la información simplemente son datos cortos, relatos cortos, que se difunden viralmente hoy en día. Lo vimos con la pandemia. Señores, habían 2 pandemias con el COVID. La pandemia sanitaria y la pandemia de desinformación, hablaba la Organización Mundial de la Salud. Y yo recuerdo, yo trataba de desmentir hasta en los grupos familiares, grupos de amigos, fake news que llegaban sobre el COVID. Y yo, señores, eso no viene de una fuente, no viene de una fuente confiable. Y era difícil convencer a la gente. Y en lo que yo convencía a uno, ya en ese mismo grupo, otros lo habían mandado a 8,000 gente más, a cientos de gente más. Entonces, eso es lo que él quiere decir con que la información viaja más rápido que la verdad. Y él es todavía más crítico aún. Él está hablando como en este mundo, en esta era de la información, creemos que somos libres y en realidad no lo somos. ¿Por qué? Porque la tecnología de la información y la comunicación nos da la sensación, como yo tengo mis cuentas de redes sociales y puedo opinar por ahí lo que me dé la gana, nos da la sensación de que somos libres. Sin embargo, hay una caja oscura controlada por algoritmos. Y él pone ejemplos muy interesantes de cómo hoy en día, si antes, en los regímenes disciplinarios, esos regímenes que existieron fundamentalmente en el siglo XX, nos controlaban con la coerción, hoy en día es sutil. Él dice que es un susurro. Manipulan nuestras conductas. Él habla ahí de nudge, que son empujes psicológicos. Hay otro libro interesantísimo del Premio Nobel de Economía 2017, Richard Thaler, estadounidense, que habla de los nudge y arquitecturas de las decisiones y cómo podemos crear incentivos para provocar cambios deseados en la gente. Pero el mismo Thaler dice que eso se puede utilizar para el mal. Bueno, eso se está utilizando para el mal. Y él cita el caso de Donald Trump, señores. Cuando Donald Trump ganó en 2016 en Estados Unidos,
Cambridge Analytica, la empresa británica que se vio sumida posteriormente en un escándalo por la utilización masiva de datos de millones de usuarios de Facebook, antes de que ocurriera el escándalo, Cambridge Analytica publicó que el orgullo que le daba que un cliente de ellos hubiera ganado la presidencia de la República. Es una cosa increíble. En este libro de Infocracia, Byung-Chul Han explica qué es lo que está pasando hoy en día, porque a veces tú no entiendes. Hay gente que te accede al poder con puro populismo, pero pretende gobernarte también con puro populismo, y eso no lleva a nada. Porque en el mismo libro él te explica que las decisiones sobre temas relevantes se toman su tiempo, y es para ver resultados fundamentalmente en el mediano y largo plazo. Ahora mismo estamos viendo gobiernos en todo el mundo cuyas políticas públicas las dictan las redes sociales. ¿Qué grandes males nacionales se pueden solucionar de esa manera? En este libro él te plantea que hay que hacer una fenomenología de la información para poder contrarrestar esto, porque la democracia está en peligro, y lo peor es que nosotros mismos nos ponemos los grilletes, porque, señores, hay una herramienta que se llama psicometría, que construyen perfiles psicológicos de las personas para incluso predecir el comportamiento de esta mejor que sus amigos familiares e incluso que él mismo. Y ustedes saben qué pasa hoy en día. A través de nuestros smartphones son herramientas de psicometría. Toda la información que publicamos en redes sociales y otra incluso que nos dan seguimiento, si nosotros damos cuenta, nos están haciendo un perfil psicológico. Y esto es utilizado actualmente para muchas cosas, entre ellas la política. Y tenemos que entender esto. Esto es un libro corto, yo se los recomiendo, son solo 112 páginas. Pero para poder entender qué es lo que está pasando hoy en día, a veces nos montamos en olas de redes sociales, acabamos con reputación de gente que no se lo merece, o gente que al menos merecía que se les respetara la presunción de inocencia. Pero ahora mismo parecemos, señores, parecemos una manada manipulable, y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados. Estamos entregando nuestro libre albedrío con una sonrisa en la cara. Yo sé que a las personas promedio no les gusta la lectura, mucho menos República Dominicana, pero yo recomendaría, son 112 páginas, Infocracia, de Byung-Chul Han, que lo lean para entender qué es esta crisis de la democracia que estamos viendo. Porque alguien que accede al poder utilizando esta herramienta, a Trump lo comparan con un algoritmo oportunista. Él no le importaba la verdad. Él decía lo que provocara una excitación en sus electores. Y punto. Y con eso él ganó en el 2016 y casi gana de nuevo en el 2020. Incrementó su margen de votante, aunque Joe Biden le ganó. Y ahora dice que está aspirando para las próximas elecciones. Pero está pasando en otros países de Latinoamérica. Entonces, esas aventuras así que llegan al poder, gobiernan así también. Eso fue lo que pasó con Donald Trump, que terminó con un asalto en el Capitolio, que ya están saliendo penas para los protagonistas de ese asalto a la democracia, al parlamento de la democracia modelo del mundo. Entonces tenemos que entender cómo funciona esta para tratar de contrarrestarlo. Así que, reitero, les recomiendo este libro, Infocracia, de Byung-Chul Han.